Así es, definitivamente. Bueno, ya estamos listos. Arrancamos inmediatamente con invitados especiales. Está con nosotros el ministro de Economía, Mario Guillén, a quien le agradecemos estos minutos en que no me pierda para que nos pueda brindar toda la información a propósito del anuncio del incremento salarial. Cecilia, lo presentamos al ministro de Economía, Mario Guillén. Buenas noches, ministro, un gusto de saludarlo. Gracias, César. Buenas noches. Cecilia Bellido también lo saluda. Cecilia, adelante, por favor. Muchas gracias, ministro. Gracias por estar con nosotros esta noche. Su presencia inesperada para contarle al país estos acuerdos a los que han arribado con la Central Obrera Boliviana. Bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Ministro, empecemos mencionando de que hubo un acuerdo entre la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, una reunión con el presidente el día de ayer, prácticamente ha determinado un incremento salarial de 5.5% a la masa salarial, al básico, y al mínimo nacional del 3%. Además hizo un anuncio del doble aguinaldo, la posibilidad que existe de pagar el doble aguinaldo. Conozcamos más detalles, por favor. Bueno, en realidad, después que nos presentan el pliego, la Central Obrera Boliviana, ellos nos exigían o pedían un incremento de 10% al básico y 15% al salario mínimo nacional. Después de nosotros hacer una reunión con los empresarios privados, reunirnos con la COP en las mesas técnicas, nos reunimos ayer ya con el presidente para determinar cuál debería ser el incremento salarial y cuál debería ser el incremento al salario mínimo nacional. Ayer hemos tenido la reunión, hemos estado en un largo debate mostrándoles cuáles son, digamos, los datos técnicos, los respaldos en los cuales nosotros nos basábamos para hacerles, para haberles hecho primero una oferta que se hizo en la mesa técnica y luego, después de un debate, hemos llegado a determinar el incremento salarial del 5.5% al salario básico y un 3% al salario mínimo. Respecto al doble aguinaldo, ese es un tema que también lo hemos discutido con la Central Obrera Boliviana. Nosotros le hemos mostrado nuestras proyecciones, cómo va la economía ya en este primer trimestre, y en base a eso nosotros podíamos ya en nuestras proyecciones afirmar que el doble aguinaldo se va a poder pagar este año, ¿no? Cecilia, por favor. Muchas gracias, ministro. Precisamente este último punto creo que fue el que ha determinado un poco la sorpresa, pero también la alarma y ha despertado efectivamente un poco la preocupación aún más del sector empresarial. Y eso le quiero consultar. ¿Cómo es posible prevenir, sin haberse lanzado aún las cifras del Instituto Nacional de Estadística, estamos hablando del crecimiento económico, que sí habrá un crecimiento económico por encima del 4.5% para garantizar un doble aguinaldo? Porque en realidad el doble aguinaldo o el crecimiento no es de un momento puntual en el tiempo, sino es parte de una performance del crecimiento de la economía entre junio del año pasado y junio de este año. Si nosotros vemos los datos del año pasado, el crecimiento a junio del año pasado era 3.8. Hemos terminado con un crecimiento del 4.2. ¿Qué quiere decir esto? Que el segundo semestre el crecimiento ha estado en el orden del 4.8% del segundo semestre del año pasado. Yo en comienzos de este año les decía a los empresarios y decía públicamente que si manteníamos la dinámica del primer semestre, del último semestre del año pasado, era muy probable que se pague el segundo aguinaldo. En varias reuniones con la Asociación de Banqueros, con la misma Confederación de Empresarios Privados, yo les había manifestado cuál eran nuestras proyecciones o cómo nosotros vislumbrábamos la economía. A eso se suma que el primer trimestre de este año hemos generado mayor producción en hidrocarburos, si la comparamos al año pasado. Hemos generado un mayor incremento en el tema impositivo, que viene principalmente del IVA mercado interno, que lo que nos está dando es una dinamización más grande que el año pasado.
viene del pago de utilidades del sector minero que ha sido mayor que el año pasado, que también entonces el sector minero está teniendo un buen desenvolvimiento. Tenemos un mayor volumen de inversión pública y a eso hay que sumarle que también hemos tenido mejores ingresos desde el punto de vista de la venta de gas. Entonces, todas estas variables o estos tópicos que les digo, más sumado a algunos indicadores macroeconómicos, nos han permitido ya proyectar el próximo trimestre y determinar, obviamente en proyecciones, que en junio vamos a tener un crecimiento que va a estar por encima del 4.5. ¿No es prematuro entonces? No, en realidad, como le digo, ya han pasado prácticamente 9 meses de estos 12 meses. Nosotros hacemos la proyección y en base a esa proyección podemos determinar que va a haber un nuevo aguinaldo. Estas proyecciones nos permiten con un buen nivel de certeza ver que se va a poder pagar este segundo aguinaldo. Bien, ministro, los empresarios privados en principio se han visto sorprendidos con este anuncio. Uno, del incremento salarial. Ellos consideraban que se iba a tomar en cuenta esa propuesta, primero que se le hizo a la Central Obrera Boliviana por una parte, pero además otros sectores productivos del país, como los micros y pequeños empresarios, se han alertado fundamentalmente con este segundo anuncio, que tiene que ver con el tema del doble aguinaldo. Primero dicen que no existe la capacidad para pagar el incremento salarial y menos va a existir la capacidad como para pagar un doble aguinaldo. Bueno, a ver, hay que mirar, yo creo que las empresas desde el punto de vista técnico. Nosotros hemos hecho un análisis de las empresas. O sea, siempre que hay un incremento salarial, yo por lo menos desde que me acuerdo que hay los incrementos salariales, siempre nos vienen amenazando con el tema de que va a haber cierre de empresas, que va a haber desempleo. Y en realidad vemos cómo ha ido evolucionando, digamos, este tema, y cada vez hay más empresas que se van creando en el país. Entonces, obviamente que afecta, no vamos a decir que no, pero la misma economía tiene un crecimiento que va generando desde el punto de vista, por ejemplo, de inflación. La inflación se genera porque los precios han ido subiendo, y eso también genera que estas empresas también vayan generando mayores utilidades, y también que reponer el salario, el nivel adquisitivo de sus trabajadores. Gran parte de estas micro y pequeñas empresas pagan salario mínimo. Entonces, si nosotros nos fijamos cómo ha ido evolucionando el salario mínimo en el tiempo, los incrementos han sido bastante altos. Este año ha sido más bien un año donde el salario mínimo lo hemos mantenido en un crecimiento modesto, básicamente es inflación, y lo que les va a dar es la posibilidad de generar algunos excedentes que permitan también llegar a fin de año con el pago del doble aguinaldo. Una cosa que es bien importante tener claro aquí es, cada vez que nosotros anunciamos el doble aguinaldo, los empresarios decían, no, nos han sorprendido con esto. Decían, entonces pedían más tiempo, decían, no, nosotros no habíamos presupuestado esto. Entonces, nosotros al comienzo del año ya hemos anunciado que el ritmo de la economía está bastante dinámico y que podía llegarse a pagar un segundo aguinaldo. Entonces, hoy día es lo que tiene que ir generando son los excedentes que puedan permitir el pago del segundo aguinaldo. Ahora, lo que es evidente es que hay algunos factores adversos también para algunas empresas. Por ejemplo, micro y pequeñas empresas, que son las que se ven más afectadas, es cierto, y ustedes como autoridades económicas del gobierno han reconocido. Hay, decíamos, algunos factores adversos como el contrabando, por ejemplo, sobre la producción nacional, si hablamos de un rubro específico, la producción o la internación de mercadería desde China, que viene mucho más barata, nueva, la falta de algunas políticas de los sectores específicos y de las autoridades para incentivar de alguna forma también, no sé, algún tipo de beneficios, aranceles preferenciales en tecnología, en materia prima. Estos factores hacen un tanto adverso el panorama para los micros y pequeños empresarios, por eso es que se han manifestado, ¿no? Bueno, en realidad, a ver, si nos ponemos a hablar del tema de contrabando, creo que lo que hemos hecho en estos últimos años es
tal vez debe ser el gobierno que más ha hecho en contra del contrabando. Lo seguimos haciendo y sabemos que no es suficiente, por eso es que el presidente ayer anunciaba la nueva ley de lucha contra el contrabando, pero además la creación de un nuevo viceministerio que va a luchar contra el contrabando, porque también nos preocupa a nosotros, más allá de lo que perdemos por el no pago de aranceles, es la competencia desleal con nuestros propios productores. Pero también nosotros les hemos ido generando con condiciones a nuestros microempresarios, a nuestros pequeños empresarios, para que ellos también tengan producciones más competitivas. Y en eso, por ejemplo, el tema bancario. Si vos te retrotraes a antes de la ley de servicios financieros, ellos se financiaban 20, 25, 30% en los microproductores, si es que todavía podían acceder al crédito. Hoy día ellos se están financiando a máximo 11,5%, pero además uno de los sectores que más ha crecido en el punto de vista del crédito productivo son los microproductores. Hoy día el sector, desde el punto de vista de créditos, más importante en la cartera de los bancos es el microcrédito, mucho más importante en monto que incluso la gran empresa. Entonces se ha generado políticas para los microempresarios, se les ha generado la posibilidad de por ejemplo, mejorar sus condiciones de producción. Una cosa que es bien importante de este crédito que te digo, más o menos el 80% del crédito está destinado a capital de inversión, vale decir a maquinaria, a mejorar sus condiciones de producción. Entonces, les hemos dado políticas, por ahí hay mucho que hacer, hay más que hacer, eso no lo niego, pero que tampoco digan que los hemos olvidado como en algún momento he escuchado decirlo, ¿no? Gracias, ministro. Cecilia, por favor. Bueno, ministro, nosotros queremos escuchar también la palabra de los empresarios privados. Esto decían el día de hoy, anunciando que van a procurar y van a buscar una reunión con el gobierno nacional. Por un lado, se sienten afectados por haber quedado fuera de todo tipo de negociación. Después, por el incremento salarial. ¿Les preocupa el tema de la ley de empresas, la ley de empresas sociales? Y hablan también del doble aguinaldo. Escuchemos, por favor, lo que decía el día de hoy don Jorge Arias, empresario aquí en Santa Cruz. Una medida primero que atenta contra el ordenamiento legal vigente, que da la posibilidad de privar de los derechos fundamentales a un sector que se ha sacrificado para poder desarrollar un patrimonio y que se ha traspasado libremente y sin mayores análisis a quienes no corresponden. No queremos en este momento manifestarnos sobre si los trabajadores tienen posibilidades o no. Lo que queremos ser enfáticos es mencionar que no corresponde que haya una transferencia de bienes de quién es el poseedor, de quién es el dueño, de quién ha trabajado, el que ha puesto todo su empeño para que vaya a manos de quien no lo merece. De igual forma, los empresarios privados rechazan el incremento salarial. Nunca esperábamos nosotros un nivel así. No lo esperábamos porque las condiciones económicas no lo permiten. No lo esperábamos. La palabra de los empresarios. ¿Cómo observa y cómo lectura estas declaraciones, ministro? Como le comentaba hace un momento a César, desde que nosotros negociamos este incremento salarial hace muchos años, siempre tenemos estas reacciones adversas. Obviamente el empresario quiere ganar más dinero y el que haga un incremento salarial hace que parte de sus utilidades también se transfieran al trabajador. Entonces, la verdad que el monto que se ha establecido de incremento salarial ha sido un monto que se ha estudiado, que conlleva dos temas importantes. Primero, es el mantener el poder adquisitivo del salario. Eso básicamente es la inflación. Este año, el año pasado la inflación ha sido 2.71%, pero además el crecimiento económico, hemos tenido un crecimiento del 4.2%, de los cuales también han sido beneficiarios los empresarios. Y aquí hay que ser muy claros en el tema. Cuando yo me reuní con los empresarios, porque antes de la reunión con la Central Obrera Boliviana,
los hemos escuchado, nos hemos reunido con ellos. Una de las cosas que yo les decía es que ellos tienen que buscar la competitividad, pero la competitividad no viene desde el punto de vista de quitarle el salario o de por el salario de los trabajadores o desmejorar el salario de los trabajadores. La competitividad de las empresas tiene que venir con una mejor tecnología, con una mejor eficiencia de la producción y no con el tema salarial, porque el tema salarial siempre se convierte en un tema muy sensible que en algún momento el propio trabajador, que es el que coadyuva a las ganancias de los empresarios, también merece una retribución justa, ¿no? Ahora, ¿no cree, ministro, que no es el momento? ¿No cree que no se trata solo de ganar más dinero en el caso del empresario? Y no hablo del gran empresario, sino hablo del pequeño, del mediano empresario. No se trata solo de ganar más dinero, sino se trata también de lecturar el momento económico actual, la situación económica actual en el país, porque las reacciones que se han visto, que se han escuchado de los pequeños y medianos empresarios, no es tampoco una reacción positiva frente a este anuncio, tomando en cuenta el tema principalmente del doble aguinaldo. Bueno, yo le invito a usted a que vea la reacción de los empresarios en los anteriores años. O sea, va a ver que la reacción siempre viene en la misma proporción. Y aquí hay que ser muy claros. O sea, una cosa es el que nosotros compremos estas opiniones que se daban, que el país estaba en crisis, que el país estaba en desaceleración. Nosotros seguimos teniendo crecimiento, o sea, no es que estamos en mala situación económica o estamos en una crisis económica o estamos en una mala situación financiera, eso hay que tenerlo bien claro. O sea, aquí estamos teniendo crecimiento, hemos tenido un crecimiento del 4.2%, la economía viene dinámica, se sigue generando condiciones de negocio en el país y por lo tanto también los empresarios tienen que buscar, tienen que tener que transferir parte de las ganancias hacia sus trabajadores. Entonces no es correcto decir, en esta situación por ahí el incremento es muy alto. Yo le puedo decir incluso que este incremento debe ser de los más bajos que hemos tenido en los últimos 12 años. Entonces es importante tener bien claro cuando uno habla de este momento económico, creo que es importante identificar si realmente estamos en un mal momento o en un buen momento económico, ¿no? Ministro, la medición del crecimiento económico no se hace de agosto a septiembre. En realidad para el segundo aguinaldo se hace junio-junio. Ya. Y el dato que nosotros presentamos, por ejemplo, este 4.2 es enero-diciembre, ¿no? Ministro, ¿cómo está la economía en el país en estos momentos? Es decir, los precios del gas o del petróleo en el contexto internacional, el barril de crudo ha vuelto a subir. ¿Cómo están nuestros commodities? ¿Nos permiten, digamos, estar tranquilos en materia económica? ¿No haber un problema de inflación con este incremento salarial, con el pago el supuesto pago del doble aguinaldo? Bueno, en realidad el tema del incremento salarial en su primer momento puede generar algo de inflación, pero hasta en eso hay que mirar que estamos con una inflación baja. El año pasado hemos terminado con 2.71%, este año estamos con casi los mismos niveles que el año pasado. Prevemos que la inflación este año va a terminar entre 3,5 y 4%. Desde el punto de vista de la economía, como les decía, tenemos mayores volúmenes de venta al Brasil el año pasado. Uno de los factores por los que el primer semestre no hemos crecido más fue principalmente porque Brasil nos empezó a comprar menos gas de lo que nos compraba normalmente. Hoy esos volúmenes se han normalizado, estamos vendiendo mayor gas al Brasil, pero también viene acarreado de un mejor precio del petróleo. Nosotros cuando hacíamos el presupuesto lo hicimos con $45.5 el barril y hoy día estamos bordeando los $65, que es más o menos el promedio de los últimos 3 meses. Eso va a permitir que las entidades subnacionales también tengan más dinero y ellos puedan también hacer mayores inversiones. Por parte del Tesoro hemos tenido un incremento en las recaudaciones impositivas y vemos el de este trimestre respecto al anterior trimestre que de casi un 15%, y eso está principalmente explicado por el IVA mercado interno. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía se está moviendo de manera más dinámica de lo que se estaba moviendo el anterior trimestre. Viendo todos estos números podemos respirar tranquilos, creemos que este va a ser
ser un año importante en crecimiento y creemos que esta meta que nos hemos puesto a comienzos de año de un crecimiento de 4.7% lo vamos a poder alcanzar. Bien, Cecilia, por favor. Sí, tengo una consulta más, ministro, desde Santa Cruz, porque hay mucha participación con relación a este tema en redes sociales. Y, bueno, la pregunta recurrente que podemos leer nosotros de la gente que está participando junto a nosotros esta noche es, ¿cómo pagamos? Y así textual es la pregunta. ¿Cómo pagamos doble aguinaldo los que no somos empresarios? Es decir, no podemos desconocer también que existe en este caso en el país un gran sector que es informal, pero que también en su momento tiene que pagar doble aguinaldo, por ejemplo, a las personas que trabajan dentro del hogar. Bueno, en realidad lo que el tema de la persona que tiene la trabajadora del hogar, estas personas también van a tener un ingreso mayor desde el punto de vista que si son asalariados van a también tener el doble aguinaldo y parte de su doble aguinaldo también no tendrán que destinarlo a quien trabaja para ellos. En el caso de las personas que son cuentapropistas o tienen mejores o tienen negocios propios, el generar, digamos, doble aguinaldo, generar incrementos salariales, crean una dinámica mayor en la economía y obviamente quienes se dedican a la producción, quienes se dedican al comercio, también se van incrementando, porque aquí es un efecto multiplicador, el salario tiene un efecto multiplicador en la economía que va generando un círculo virtuoso, que tienes mayor poder adquisitivo por parte de las personas, gastan más y estas personas que son cuentapropistas o que son comerciantes venden más y eso también le genera mayor ingreso también al Estado, que también lo vuelve a meter a la economía mediante inversión pública. Entonces, todo esto tiene un círculo virtuoso, como decía, que le va a generar también mejores ingresos a quienes son los cuentapropistas, que les va a permitir también, si es que tienen ellos alguna persona dependiente, pagarles el segundo aguinaldo. Bien, ministro, queremos agradecerle por esta explicación amplia de todos los detalles sobre el anuncio del incremento salarial y el pago del doble aguinaldo. No, muchas gracias, César. Un saludo también a tus televidentes de La Paz, de Santa Cruz, y ha sido un gusto estar aquí. Cecilia, estuvo con nosotros el ministro Mario Guillén para hablar del tema del incremento salarial y doble aguinaldo. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado esta noche. Vamos a seguir nosotros conversando del tema aquí en el programa. Gracias por su participación.